momento determinado. Pero vamos a dar vuelta de página, vamos a hablar de una situación que está pasando en muchos puntos del país, acrecentado en la ciudad de Buenos Aires, subió la cantidad de locales vacíos en Capital Federal, hay muchas avenidas que tienen cada vez más persianas bajas. Un relevamiento privado detectó que 284 inmuebles comerciales están en venta, en alquiler o cerrados. La cifra implica un aumento del 38,5% frente al mismo periodo del 2025 y un 43,4% respecto al bimestre anterior. Y para hablar del tema estamos en comunicación con Matías Bolis Wilson, economista, jefe de la Cámara Argentina de Comercio, para entender un poco qué es lo que está sucediendo con los locales en la ciudad de Buenos Aires y si hay en vista alguna manera de poder revertir esta situación. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo están? Si quieren seguimos hablando de Queen. De Queen, ¿no? ¿Viste cómo nos toca a todos? Sí, esa es la magia, esa es la magia. Bueno, gracias por presentar el informe que hacemos desde 2014. Nosotros lo que hacemos es medir bimestre por bimestre y en las principales avenidas comerciales de la ciudad de Buenos Aires. No tenemos recursos para mirar toda la ciudad, pero bueno, esto por lo menos es un número que marca un poquito la tendencia básicamente de las expectativas. Y efectivamente, como decías vos, en el bimestre de enero-febrero de este año dio un aumento con respecto al primer bimestre del año pasado del 38,5%, y contra el último bimestre del año pasado, es decir, noviembre-diciembre, del 43,4%. Esto, digamos, es llamativo el número, pero no es tanto si mirás el número de locales totales que relevamos nosotros contra el promedio. El promedio de toda la serie histórica de 2014 te da 274, y el número que nos dio ahora es 284, así que no estás tan lejos de del promedio. Nosotros vemos dos efectos en esto. Uno es lo que, bueno, había empezado antes de la pandemia, pero con la pandemia se ratificó la tendencia, que es el traslado a la venta online, básicamente. En la pandemia, obviamente, no poder salir, muchos o la gran mayoría de la gente pasó a comprar online. Y el comerciante también se ahorraba los costos fijos de tener un local. Exactamente, entonces tenés por el lado de la oferta comercial esa ventaja que mencionás vos, costos fijos, el alquiler, el empleo de los empleados, y por el lado de la demanda, los consumidores, es como que cambiaron también la forma de consumir y muchos se acostumbraron a recibir la mercadería en la casa o en la oficina, y esa dinámica, si mirás los números de comercio electrónico, venían creciendo fuerte antes de la pandemia, y después de la pandemia crecieron mucho más, entonces mucho más que el comercio a la calle. Claro. Entonces un poco ese es el efecto. El otro es sí la ralentización del consumo. Nosotros, yo me tomé el trabajo de mirarlo porque hacemos el reglamento del consumo masivo en todo el país, y no tenés caídas que justifiquen estos números. Tenés un amesetamiento. De hecho, si lo mirás, el último dato que tenemos es de enero. Si lo mirás contra enero del año pasado, te da una pequeña caída y un aumento contra diciembre. Enero contra diciembre, un aumento de menos del 1%, del 0,7%, pero no estar, digamos, eso no justifica el número de locales vacíos. Entonces, creo que pegó mucho el tema del traslado a la venta online, pero sí la ralentización del consumo. Yo creo que está pegando, por lo menos en montar nuevos comercios, que eso venís con el efecto obviamente del periodo electoral y preelectoral, que eso movió mucho la economía, generó mucha volatilidad,
nosotros creemos que esto debería ir solucionándose durante el año. Porque las previsiones, sí. Si mirás las proyecciones de, por ejemplo, el REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado, apuntan a un crecimiento para este año alrededor del 4%. Entonces yo no imagino una economía creciendo el 4% y el consumo no acompañándolo, porque es la parte más importante de la demanda agregada. Entonces creemos que debería empezar a estabilizarse. ¿Cuáles son los sectores donde más se notaron cambios? Ramas. Bueno, eso es muy difícil de medirlo porque vos en los negocios que tenés a la calle tenés mucha rotación. Entonces claro, nosotros no podemos mirar qué rubro tenía antes de cerrar, con qué rubro volvió a abrir. Es muy difícil. Lo que sí puedo decirte del indicador de consumo que estamos viendo, bueno, la parte de indumentaria y calzado sí, es uno de los que más estaba haciendo o le estaba costando la recuperación porque había tenido una recuperación muy fuerte el año pasado y después de la pandemia también. Muchas gracias, Matías, muy claro todo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahí lo teníamos a Matías Bolis Wilson, economista jefe de la Cámara Argentina de Comercio, con este balance acerca de por qué hay cada vez más locales vacíos en la ciudad de Buenos Aires. Saturday morning, jumped out of bed.